Continuamos con la lección 4 dedicada al estudio de los procesos de fractura y nos tocaba analizar ahora los factores que influyen en la tenacidad. Recordad que la tenacidad a fractura es la resistencia del material en presencia de fisuras. Entonces, ese valor resistente del material se ve afectado por una serie de variables, entre las que destacan por las que tenéis en esta transparencia. En primer lugar, tendríamos el efecto de la temperatura, que no afecta igual a unos materiales que a otros. Por ejemplo, aquí tenéis en el eje vertical energía absorbida. Nos estarían hablando de energía Charpy, pero ya sabéis que estos parámetros afectan tanto a la energía Charpy como a la tenacidad a fractura. Y en el eje horizontal tendríamos la temperatura. Bueno, pues ocurre que en materiales con estructura BCC y en particular en los aceros estructurales, para lo que nos interesa a nosotros, como ingenieros civiles o como futuros ingenieros civiles, bueno, pues estos materiales tienen a unas temperaturas relativamente altas. Bueno, estaríamos hablando, lo normal es que a temperatura ambiente estemos por esta zona, lo que se llamaría la upper shelf, la zona de comportamiento dúctil. Pero llega un momento en el que si bajamos la temperatura lo suficiente, y este suficiente depende del material de que estemos hablando, bueno, pues la energía absorbida, pues de repente empieza a bajar y además baja de una forma bastante pronunciada. Hasta que a temperaturas muy bajas, pues se volvería a estabilizar. Hay materiales que esta curva de transición entran a los 0 grados, por ejemplo, y otros que entran a los menos 120. Eso depende de cada material y hay que estudiarlo en cada caso. Sin embargo, existen otros materiales que tienen una estructura atómica tipo FCC en vez de BCC, como por ejemplo podrían ser los aceros inoxidables austeníticos, en los cuales la tenacidad se mantiene alta en todo el rango de temperaturas. Es decir, no se verían afectados de una forma tan significativa por la bajada de las temperaturas. Y con respecto a los materiales de alta resistencia, se ven también menos afectados, lo que pasa que sí que mantienen una energía Charpy o una tenacidad, bueno, pues relativamente baja en todo el rango de temperaturas. Bueno, existen otras variables que afectan a la tenacidad, como serían la velocidad de solicitación que podemos aplicar de forma gradual, poco a poco, que sería estática, frente a otro tipo de solicitaciones como pueden ser impactos o explosiones, que serían cargas de tipo dinámico. También afecta la orientación. Por ejemplo, en un chapón de acero no es lo mismo que la fisura esté orientada en la dirección del laminado que en la dirección perpendicular al laminado, como veremos más adelante. El tamaño de grano. Un mismo material con la misma composición química, si conseguimos variar el tamaño de grano, vamos a conseguir que cambie su resistencia a la fractura. Afecta también la irradiación neutrónica en el ámbito nuclear. Esto es importante porque el material con el tiempo se va irradiando y va perdiendo tenacidad con el tiempo. De tal manera que es un proceso que tenemos que tener muy controlado para que no se produzcan fallos por fractura inesperados, que en este ámbito, el nuclear, pues son especialmente peligrosos. Tendremos también el efecto del contenido de carbono, muy claro en el caso de los aceros, y otro tipo de factores, por ejemplo, relacionados con la química del material, que no vamos a entrar demasiado en detalles. Aquí tenéis el efecto de la velocidad de solicitación. Vamos a suponer que estamos hablando de un metal con estructura BCC, de un acero estructural, y que en condiciones estáticas, cuando aplicamos las cargas de forma gradual, no en forma de impacto, pues tiene esta curva de tenacidad. A temperaturas relativamente altas estaríamos por aquí, zona de transición y zona de lower shelf o zona de tenacidades bajas. Bueno, pues este mismo material, si en vez de aplicar las cargas de forma progresiva y gradual, es decir, en lo que se denominaría unas condiciones estáticas, aplicamos las cargas de forma dinámica, en forma de impacto, esto, desde el punto de vista práctico, pues podríamos estar hablando de explosiones, de cargas sísmicas, etcétera. Bueno, pues lo que ocurre es que esta curva lo que hace es trasladarse hacia la derecha, es decir, el material se fragiliza. ¿Y por qué decimos que este desplazamiento hacia la derecha es una fragilización? Pues porque, por ejemplo, imaginaos a esta temperatura de aquí, en condiciones estáticas estamos
en la zona del upper shelf, en esta zona de aquí, con un comportamiento dúctil, y en condiciones dinámicas, pues estamos con un comportamiento frágil con una tenacidad baja. Por lo tanto, el pasar de condiciones estáticas a condiciones dinámicas va en detrimento de la resistencia a fractura del material. Esta figura de aquí es el efecto de la temperatura que hemos analizado anteriormente, y esto lo que nos muestra aquí es la tenacidad frente a la velocidad de soliditación, pero para una temperatura determinada. Es decir, aquí nos fijamos en una determinada temperatura, la que sea, hacemos un ensayo estático de tenacidad como el que hemos visto en el apartado anterior y nos da un valor de K1C. Bueno, si hacemos un ensayo de K1D, que sería la tenacidad a fractura en condiciones dinámicas, con un ensayo, digamos, similar o análogo al anterior, pues nos daría un K1D que está por debajo del K1C. Y entre las condiciones estáticas y dinámicas, de la que vamos de unas condiciones puramente estáticas a unas condiciones puramente dinámicas, pues habría esta otra transición. Por lo tanto, el resumen es que la velocidad de solicitación, el aumento del mismo, el pasar de condiciones estáticas a condiciones dinámicas, va en contra de la tenacidad a fractura. El material se vuelve más frágil al aumentar la velocidad de solicitación. Y esto se observa tanto al evaluar el conjunto de la curva de transición, la figura de arriba, que se desplazaría hacia la derecha, como para a una temperatura determinada, determinar la tenacidad de fractura estática en uno de los casos y dinámica en el otro. Bueno, otro factor que influye es la orientación. Ahí tenéis chapón metálico, vamos a imaginar que de acero, y os pone rolling dirección de laminado, ¿no? Ese chapón pasa entre unos rodillos que van orientando el material en la fábrica y va orientando el grano del material. Es decir, no son materiales isótropos, sino que como los granos tienen una clara orientación en el sentido del laminado, pues el resultado final es que no resiste lo mismo el material en una dirección que en otra. Y no es lo mismo colocar una fisura, como en el caso de A, perpendicular a la dirección del laminado y que propague en lo ancho, que colocar la fisura en la dirección perpendicular al laminado, pero que propague en el espesor, o que finalmente se coloque la fisura en la dirección del laminado, que sería el caso C, propagando la fisura a lo largo de la longitud de la chapa. Pues como os dice aquí, la peor situación frente a la tenacidad sería esta situación, C. Y la mejor situación sería esta, con una situación intermedia que sería la A. En la práctica, normalmente, un chapón de este tipo se solicitaría en este sentido. Y las fisuras suelen aparecer en sentido perpendicular. Es decir, normalmente si vamos a tener un chapón trabajando en estas condiciones y las fisuras aparecen en el sentido como muestra el esquema de A, pues habrá que coger una probeta según el esquema de A. Lo que no se puede es coger una probeta según el esquema de B, que nos dejaría del lado de la inseguridad, o según el esquema de C, porque podría ser muy conservador, pero que en todo caso podría ser una asunción ingenieril perfectamente posible. Saber que estamos tomando un valor del lado de la seguridad. Pero si lo que queremos es caracterizar el material de acuerdo a las condiciones a las que va a trabajar, pues habría que hacerlo según nos indica la figura A. Bueno, esto pasa sobre todo en los materiales, ya digo, laminados y forjados, y dice, hay que darse cuenta de que la diferencia a bajas temperaturas pues no es tan grande. Las diferencias se muestran sobre todo en el comportamiento dúctil. En la zona de comportamiento frágil, en la parte de bajas temperaturas, pues tienden a igualarse los valores. ¿De acuerdo? Bueno, el tamaño de grano. El tamaño de grano también afecta sensiblemente a la tenacidad. Como os dice ahí, si el tamaño de grano baja, la temperatura de transición baja. ¿Eso qué quiere decir? La temperatura de transición es una temperatura de referencia en la zona en la zona de transición dúctil frágil. Es decir, aquí tenéis T3, ¿no? Puede ser la temperatura a la cual la energía Charpy son 60 julios, imaginaos, ¿no? Por decir un valor.
Bueno, pues lo que nos está diciendo es que si bajamos el tamaño de grano, la temperatura a la cual se producen esos 60 julios va a ser más baja. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué significa? Que si bajamos el tamaño de grano, la curva se viene hacia la izquierda, con lo cual el material se vuelve más tenaz, más resistente en presencia de fisuras. Por ejemplo, imaginaos que estamos a esta temperatura, aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tenemos tamaño de grano grande, estaremos por aquí, ¿eh? De energía Charpy y de tenacidad pues sería algo análogo. Sin embargo, si conseguimos refinar el tamaño de grano por procedimientos termomecánicos, los que sean, bueno, pues resulta que estaríamos por aquí, con mayor resistencia a fractura y mayor energía Charpy. El efecto de la irradiación, como os decía, en centrales nucleares. Aquí tenéis dos materiales de uso nuclear. Son materiales, son aleaciones con un contenido de cromo pues, importante, 9 en un caso y 12 en otro. Vamos a fijarnos en el de arriba, en el, del 9, en el que tiene un 9% de cromo, más o menos. Bueno, pues nos dice que el material sin irradiar se tendría esta curva. Material sin irradiar, o lo que es lo mismo, el material cuando empieza a operar la central nuclear. Sin embargo, con el paso del tiempo y con una determinada dosis de irradiación, pues la curva se tumba y baja. Es decir, se va hacia la derecha y encima baja por aquí. Por lo tanto, es un material que se vuelve más frágil. Para cualquier temperatura que consideréis, el material, cuando se ha irradiado, tiene menos energía Charpy. Y lo mismo ocurre con este otro material que de forma, en condiciones sin irradiar, está por aquí arriba y irradiado está por aquí. ¿Esto cómo se mide? Pues acordaos que os dije que una de las razones por las cuales se utiliza energía Charpy, por ejemplo, en el campo nuclear, es que en su día se metieron probetas de control en el reactor y que cada cierto tiempo se sacan y se miden las curvas. Bueno, pues este es un claro ejemplo. En su día, con probetas Charpy se obtuvo esta curva. A los 10, 20 o 30 años se vuelven a sacar probetas Charpy, se hacen ensayos a distintas temperaturas y se saca esta otra curva para controlar cómo se va fragilizando el material y para poder determinar si estamos cerca o lejos de problemas de fractura en los componentes estructurales. Y aquí tenéis un efecto también bastante claro, que es el del contenido de carbono. En los aceros, a medida que aumenta el contenido de carbono, sabéis que aumenta el límite elástico y la tensión de rotura. Aumenta también la dureza y disminuye la ductilidad, la elongación en rotura. Pero es que además, como os dice ahí, disminuye la energía Charpy. Es decir, aumenta el carbono, disminuye la energía Charpy, disminuye también la tenacidad y aumenta, por lo tanto, la temperatura de transición. ¿De acuerdo? Es decir, si aumenta el carbono, las curvas se van hacia la derecha, como veis aquí. Aquí estamos aumentando el contenido de carbono, las curvas van a la derecha, pero es que encima van hacia abajo también. ¿De acuerdo? Fijaos que, bueno, esto tiene mucho que ver con que el contenido de carbono determina en gran medida la microestructura del material. Si tenemos un contenido de carbono muy bajos, esto tenéis que hacer el esfuerzo de recordar el diagrama hierro-carbono que veíais en la asignatura de primero. Con muy poco carbono lo que tenéis es básicamente ferrita, un material muy dúctil, es casi hierro puro, y tenéis esta curva, que llega a tener valores muy altos de energía Charpy, pero que tiene una zona de transición absolutamente abrupta. Es decir, en 10-20 grados pasas de tener un comportamiento totalmente dúctil a un comportamiento totalmente frágil. Esto es peligrosísimo. Esto es muy peligroso, porque una estructura que puede estar funcionando perfectamente aquí rompe de forma frágil, sin avisar y de forma súbita e incontrolada, si tenemos ese descenso de temperatura. A medida que aumenta el contenido de carbono, lo que ocurre es que la curva se va hacia la derecha y baja. Es decir, vamos hacia situaciones en las cuales la energía Charpy es menor, pero sí que es cierto que la curva de transición es más tendida. No se pasa de una situación dúctil a una frágil de una manera abrupta.
Y en todo caso esto, que va en contra de la tenacidad, el aumento del contenido de carbono, va en favor del límite elástico y la tensión de rotura. Bueno, ya hemos visto los factores que afectan a la tenacidad. Vamos ahora a ver la plasticidad en la fractura. Lo vamos a ver de forma bastante breve. Habíamos visto que la mecánica de la fractura elástico-lineal nos daba una solución del campo de tensiones. Bueno, esto lo habíamos puesto en notación condensada. Aquí lo tenéis más notación extendida. Veíamos que las tensiones pues, tenían una expresión de este tipo, que dependía de la posición a través de esta fórmula de aquí, esta parte de la fórmula, donde tenemos aquí la distancia al frente de fisura, y el ángulo que forma el punto con el plano medio, supuesto colocados los ejes como habíamos visto anteriormente. Estas tensiones dependen, por tanto, de la posición y de un parámetro, que es el factor de intensidad de tensiones, que era factor geométrico por sigma por raíz de pi a. Bueno, esto suponía un comportamiento elástico lineal del material, pero habíamos visto, por otra parte, que cuando R es igual a 0, las tensiones se hacen infinitas, lo cual es físicamente imposible. Como os dice ahí, los materiales estructurales plastifican cuando el estado tensional supera un cierto límite, que sería el de la plastificación. Ahí veis, como os decía, que cuando R tiende a 0, las tensiones tienden a infinito. Lo que ocurre realmente, como os dice en ese primer punto, es que el material plastifica. Y los criterios de plastificación que hemos visto en la lección 2 nos decían que cuando una tensión equivalente, Tresca, von Mises, Rankine, la que sea igual al límite elástico, consideramos que el material ha plastificado. Por lo tanto, la solución elástica no es aplicable en todos los puntos del material si hay materiales que han plastificado. Entonces, primera estimación de la zona de material que ha plastificado. Bueno, pues si esto es el campo de tensiones de Williams, que hemos visto anteriormente, es decir, esto es la representación gráfica de esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hacemos es cortar por sigma y S, es decir, todo el material que está de aquí para la izquierda ha plastificado porque le corresponden tensiones superiores al límite elástico. Y el campo tensional pasa a ser este. A ver si lo puedo poner. El campo tensional pasa a ser este. Aquí constante, igual al límite elástico, y después esto otro. ¿De acuerdo? Si cortáis, es decir, si cortáis esta curva por el límite elástico, no hay más que igualar esto y el límite elástico, pues sale que el tamaño de la zona plástica es 1 partido de 2pi K1 entre sigma i al cuadrado. Esto, que es una primera aproximación, tiene limitaciones evidentes. Primero, describe la zona plástica como un círculo y esto no es así, la zona plástica no tiene forma circular. Fundamentalmente, otra dificultad de esta aproximación es que no es una solución de equilibrio. Es decir, este campo de tensiones que aparece aquí, el campo de tensiones total, venía de aplicar equilibrio, constitutivas y compatibilidad en un problema elástico y por lo tanto estas tensiones equilibraban a las fuerzas exteriores. Si nosotros eliminamos lo que queda por encima de aquí, es decir, si eliminamos el área sombreada, esto no equilibra las fuerzas exteriores. Por lo tanto, no es una solución de equilibrio. Y esto es un problema pues, muy, muy importante. Considera además un material elastoplástico perfecto, es decir, aquí hemos supuesto que alcanza un valor del límite elástico y que no alcanza tensiones mayores, cuando sabéis que la mayoría de los materiales, a partir del límite elástico, endurecen y llegan a tener una tensión de rotura que puede ser bastante mayor del límite elástico. En definitiva, todas estas limitaciones hacen que subestime el tamaño de la zona plástica. Y además no distingue entre tensión plana y deformación plana, que ya hemos visto que eran dos situaciones diferentes. Bueno, aquí entra en juego Irwin. Irwin, os recuerdo, era el director del laboratorio de la Marina de Estados Unidos, digamos, el director de la investigación sobre el problema de los Liberty Ships. ¿Vale?
Bueno, pues Irwin lo que intenta es tener en cuenta una redistribución de tensiones que equilibre las fuerzas exteriores, es decir, trata de proporcionar una solución de equilibrio. Pero sigue con hipótesis simplistas, sigue suponiendo una geometría circular de la zona plástica y sigue considerando un material elastoplástico perfecto en condiciones de tensión plana. Aunque bien podría haber trabajado en condiciones de deformación plana, es decir, se puede seguir el razonamiento de Irwin en condiciones de deformación plana. Y él, al final, lo que propone es el concepto de fisura equivalente. Observa que la plasticidad implica un material con una menor rigidez. Por lo tanto, lo que viene a decir es que un material con una fisura en la cual se ha producido plastificación en los extremos, al final se comporta como un material elástico lineal con una fisura algo más grande, donde el tamaño de esa fisura efectiva es igual al tamaño de la fisura física más una corrección, un delta de A. Es decir, insisto, la fisura con plastificación en el fondo se comporta realmente como una fisura en condiciones elástico-lineales, pero más grande. Bueno, entonces lo que dice Irwin es que ese delta de A, ese incremento de fisura que tenemos que considerar para poder seguir, porque al final lo que quieren es hacer una corrección a las soluciones elástico-lineales para poder seguir utilizando la mecánica de la fractura elástico-lineal en condiciones elastoplásticas. Pues la corrección que propone meter es el RI que veíamos antes. Y resulta que el radio plástico, el tamaño de la zona plástica que prevé Irwin es 2 veces el anterior. Por lo tanto, es esta expresión de aquí. Antes nos daba 1 partido de 2pi, ahora es 1 partido de pi. La solución de Irwin es esta que veis aquí, en donde la zona de tensiones constantes se prolonga, si antes llegaba hasta aquí, pues ahora se prolonga el doble. De tal manera que estas tensiones que desaparecían aquí vienen compensadas por estas que aparecen aquí, siendo una solución de equilibrio. Entonces, Irwin, ¿qué es lo que dice? Insisto, una fisura con plastificación en el fondo se comporta realmente como una fisura algo más grande en un medio elástico lineal. Ese algo más grande es la mitad del tamaño de la zona plástica, siendo el tamaño de zona plástica este que veis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el factor, al final, si aplicamos la corrección de Irwin e intentamos aplicar la mecánica de la fractura elástico-lineal a situaciones elastoplásticas, lo que al final comparamos es un K1 corregido con K1C. Y K1 corregido es, si estamos en una placa infinita con una fisura pasante de longitud 2A, donde el factor geométrico aquí es un 1, aquí, bueno, pues sería sigma por raíz de pi, y en vez de meter A, se mete el A efectivo de Irwin, que es A más RY, que RY es el radio plástico entre 2, ¿vale? Es esto o sea, la mitad de esto. Este procedimiento solo resulta aplicable si RI es mucho menor que A. En la práctica, ¿qué significa? En la práctica significa que esta aproximación de Irwin trata de extender la mecánica, la fractura elástico-lineal a situaciones elastoplásticas. Es decir, estamos extrapolando una teoría, la mecánica de la fractura elástico-lineal, fuera de su rango de validez, la estamos extrapolando. Y eso funciona siempre y cuando la extrapolación no sea demasiado grande. Es decir, si empezamos a tener valores importantes de plasticidad, de tal manera que RI ya no sea pequeño, pues esto deja de funcionar y hay que ir a otras herramientas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se aplica este método? Bueno, pues lo primero es aplicar el factor de intensidad de tensiones a la fisura real, A, y con eso calculamos K1. Una vez que tenemos K1, sacamos RI, que es la mitad del tamaño plástico de Irwin. Como tenemos RI, ya sabemos la fisura efectiva, que es A más RI, que es delta de A. Y recalculamos el factor de intensidad de tensiones, que será K1 igual a sigma raíz de pi por A más RI. Pero claro, este nuevo factor de intensidad de tensiones me va a generar un RI diferente al original. Es decir, que es un proceso iterativo hasta que el proceso se estabiliza. Solo hay un caso, en las expresiones que estáis viendo ahora, en la que el K1 efectivo se puede despejar, como veis aquí.
Pero en cualquier otro caso en el que haya un factor geométrico dependiente del tamaño de fisura, pues hay que iterar hasta obtener la solución. Desde el punto de vista práctico para nuestra asignatura, bueno, pues este método no se va a utilizar demasiado porque no, en cuanto te sales demasiado te sales lo suficiente de la mecánica de la fractura elástico lineal, pues deja de funcionar. Hay otros métodos, otras aproximaciones para determinar el tamaño plástico del tamaño de la zona plástica en el fondo de fisura. Uno de ellos es la aproximación de Dugdale, que lo que dice es que una fisura, vamos a suponer que estamos en una placa de grandes dimensiones con una fisura de longitud 2A y que plastifica a este lado y plastifica a este otro lado, con un tamaño de zona plástica ρ. Bueno, pues Dugdale lo que dice es su modelo, es que esta fisura se comporta como si tuviese una longitud de 2A más 2ρ, es decir, como si su tamaño real fuese el 2A original más el tamaño de las zonas plásticas que tiene a los dos lados, pero con una tensión de cierre en ambos extremos a lo largo de la zona plastificada igual al límite elástico. ¿Por qué? Bueno, es la hipótesis de Dugdale. Entonces, esta situación, una vez que dice que estas dos situaciones son las mismas, analiza esta situación y la descompone. Como ya está, como hemos eliminado la situación elastoplástica, hemos abierto la fisura y hemos eliminado la zona plástica, estamos en situación ya elástico-lineal y aplicamos el principio de superposición. En un problema lineal aplicamos superposición. Entonces, problema real, problema equivalente de Dugdale y superposición. Primero, la fisura con un tamaño efectivo mayor que el real está sometida por una parte a las tensiones de cierre y por otra parte a las tensiones remotas. ¿De acuerdo? Y aquí aplicamos el principio de superposición. El factor de intensidad de tensiones aquí y aquí tiene que ser igual al factor de intensidad de este más el de este, porque hemos aplicado superposición. Y además sabemos que las tensiones tienen que ser finitas. Luego, K1, en R igual a 0, las tensiones tienen que ser finitas. Si R es igual a 0, que está debajo, la única manera de que algo nos dé algo finito, de que algo dividido por 0 dé algo finito, es que arriba, en el numerador, haya un 0 también. Y si hacemos entre 0, un valor finito. Bien, pues si este es el problema real, o como dice Dugdale, a lo que equivale el problema real, es este más este. El factor de intensidad de tensiones de aquí sería este de aquí. Sigma raíz de pi A, siendo A real, o sea, siendo el A equivalente, el A más la corrección plástica. Y el factor de intensidad de tensiones de este sería este otro de aquí, que no tenéis por qué saberlo, pero es este. Entonces sumo uno más otro y tienen que dar 0 para que me den unas tensiones finitas en R igual a 0. Bueno, si hacéis eso, os sale que el tamaño de zona plástica es pi octavos de K1 sigma i al cuadrado, que es algo parecido a lo de Irwin. Es un valor parecido, no igual, pero parecido. Bueno, el factor de intensidad de tensiones que resulta, por lo tanto, sería el que os mostraba anteriormente, y ese, el Dugdale, tiende a sobreestimar el factor de intensidad de tensiones real. Y vienen aquí entonces posteriormente Burdekin y Stone y proporcionan otro modelo que ajusta un poco más al factor de intensidad de tensiones real. En todo caso, esto que es lo que llaman el strip yield model, lo que te da es una expresión del tamaño de zona plástica que hay en el fondo del defecto y el factor de intensidad de tensiones efectivo correspondiente. Esto se puede representar gráficamente. Y aquí tenemos el factor de intensidad de tensiones normalizado por entre el límite elástico raíz de pi A, pero bueno, esto es factor de intensidad de tensiones. Y aquí tenéis el nivel tensional aplicado también normalizado frente al límite elástico. La mecánica de la fractura elástico lineal nos da esta recta, esta que tenéis, la parte de abajo. La corrección de Irwin a partir de un nivel tensional y por lo tanto a medida que empieza a aparecer plasticidad, empieza a separarse de la solución de la mecánica de la fractura elástico lineal,
Pero si seguimos aumentando las tensiones remotas y por tanto en el fondo de fisura, habiendo una zona plástica todavía mayor, Irwin se separa también del modelo de Dugdale. De tal manera que si tenemos tensiones muy elevadas, fijaos cuánto se separa Irwin de la solución elástico lineal y cómo además el strip-jet model de Dugdale pues se separa todavía algo más. ¿Vale? Esto es una representación gráfica del factor intensidad de tensiones que nos daría la mecánica de la fractura elástico-lineal ordinaria, la mecánica de la fractura corregida por Irwin y la mecánica de la fractura de Dugdale. ¿De acuerdo? Bueno, esto es repasar un poco lo que ya hemos visto y para que tengáis claro que la zona plástica no tiene el mismo tamaño a lo largo de todo el frente del defecto. Esta es la fisura, este es el frente de la fisura, todo esto que veis por aquí es el frente de la fisura, y este es el material que ha plastificado en superficie, por la otra superficie tiene esto, y claro, aquí no tenemos tensiones en Z, así, y la zona plástica es capaz de crecer más. El material está menos confinado, es capaz de plastificar más. Sin embargo, en el interior sí tenemos tensiones en Z, aquí en esta dirección, a lo largo del espesor, perdón, a lo largo del espesor, y el material está más confinado y no es capaz de plastificar tanto. La forma de la zona plástica es en superficie, es esta especie de riñón, y en el interior es esta especie de 8. ¿Vale? Los tamaños de zona plástica son, por lo tanto, diferentes en tensión plana y en deformación plana. En tensión plana el tamaño de zona plástica es mayor. Vale, en esto no vamos a entrar y esto ya lo habíamos visto también cuando explicábamos el espesor mínimo requerido en los ensayos de fractura. Simplemente deciros que, claro, en tensión plana, como el material es capaz de deformar plásticamente más, es capaz de desarrollar una zona plástica mayor, va a tener una tenacidad a fractura mayor y por eso estamos por aquí. Si la mayor parte del material está en condiciones de deformación plana, es decir, es un material de gran espesor, pues estaríamos por aquí. Y hay una zona de transición de una u otra, entre una y otra. Esto tiene en ingeniería civil tiene algunas, no sé si llamarlo aplicaciones, pero tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, hay puentes antiguos, metálicos, en los cuales para conseguir grandes espesores de material, lo que se hace es ir colocando unas chapas encima de otras y todas con roblones, unidas entre roblones, pero que la sección estructural total va a base de distintas chapas unas encima de otras. Esto es porque en su día los ingenieros observaron que las piezas de mayor espesor se fracturaban de una forma más fácil. Es decir, no es lo mismo tener 40, vamos a imaginar, no es lo mismo tener una sección de 20 centímetros en una única sección que tener esos 20 centímetros con 20 chapas de 1 centímetro. Si tenemos un único material de 20 centímetros de espesor, va a estar en deformación plana en su mayor parte. Tiene mucho espesor, en el espesor va a desarrollar muchas tensiones. Sin embargo, si tenemos un montón de chapas encima una de otra, cada chapa de forma individual no va a poder desarrollar tensiones en su espesor. Y además, al no haber continuidad física entre una chapa y otra, pues no se las transmite. De tal manera que lo que tenemos es una sección total que a tracción, si no hay defectos, resiste lo mismo que en la sección de una única pieza. A tracción van a resistir lo mismo porque la sección resistente total es igual, pero a fractura va a resistir mucho más si esa sección la conseguimos a base de piezas de poco espesor, apiladas unas encima de otras. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Como os decía, estas correcciones a la mecánica de la fractura elástico-lineal tienen limitaciones evidentes. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿qué herramienta que se utiliza para analizar la fractura, tanto mecánica de la fractura elástico-lineal como mecánica de la fractura elastoplástica? Bueno, pues lo que se utiliza son lo que se denominan los diagramas de fallo, sobre lo que volveremos en un vídeo posterior,
porque este en concreto pues lo vamos a dejar aquí. Un saludo.